Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Hola, Vivi. Hola, Ya estamos aquí Merce. hola, en un nuevo episodio de Maizoreando. Feliz año Y nuevo. feliz año nuevo. Hoy les venimos a hablar del método de Ashtanga Yoga, de cómo funciona, un poco una breve introducción de dónde surge, em, cómo se empieza a aprender, que de esto ya habíamos hablado en otro episodio, pero bueno, vamos a hacer como un resumen de todo esto. Sí, como poner en contexto ¿no? a la gente de lo que es el Ashtanga, que es lo que nosotras practicamos y de lo que va este podcast. Ujú. Y así, pues si alguien no lo conoce, pues creo que le puede venir muy bien, ¿no? Para orientarse y también para saber si es lo que busca, lo que no. Sí, Y como que queda como un poco como, no sé, como establecido, ¿no? Como en el podcast, ¿no? Como en plan, este es el capítulo donde hablamos del método. bueno, empezamos con qué es el Ashtanga Yoga, qué significa Ashtanga Yoga, ¿no? Exacto. Es como que la palabra Ashtanga, ¿no? Tiene dos partes, Ujú. Ashto y Anga, ¿no? Sí, Entonces, Ashto 8 y Anga, Vivi. son las ramas. Eso es, las 8 Entonces, ramas del yoga. exacto, 8 ramas del yoga. Y estas 8 ramas, bueno, ¿cuáles son? Pues esas son llamas, las cuatro, digo las cuatro primeras, ¿no? Llamas, Ujú. niyamas, asana, pranayama. Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Eso, Esas son las 8. las 8. Los yamas se dividen, son 5, que son como las éticas sociales de cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Exacto, Y los niyamas son 5 prácticas personales como de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con ¿no? nosotros mismos. Ujú. Mm, Exacto, y son, los llamas serían ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. ujú. ¿Y qué hacemos? ¿Decimos también lo que son cada uno o vamos más? Podemos decir brevemente, ¿no? Sí, Sí. brevemente, ¿no? Ujú, Vale. Ahimsa, no violencia. ujú. Satya es Satya, verdad. asteya, no robar o no tener ambición, ¿no? Ujú. Y brahmacharya es la moderación en la Ujú. energía. Se entiende muchas veces como la energía sexual, pero no solo es la Mm, energía sexual. exacto. Y luego aparigraha, que es no apego, ¿no? O Sí. aparigraha, sí, ¿no? Y luego tenemos los niyamas, Ujú. que Saucha, son... Santosha, Tapas, Ujú, Swadhyaya y Ishvara Pranidhana. ujú, Saucha es la pureza, la limpieza. ujú. Sí, santosha es el contentamiento, ¿no? O el Sí, aceptar, ¿no? Aceptación. sí. Tapas, Aceptación y mm, contento. exacto. Exacto, o sea, está mejor dicho así. Tapas es la austeridad. Sí, que se entiende también como disciplina, Ujú, ¿no? O algo. Y luego está Svadhyaya, el autoconocimiento, ¿no? ujú. Y luego Isvara Pranidhana. La entrega. Ujú, como Ujú. un poco devocional, ¿no? La entrega y Sí, la devoción. sí, Qué guay, qué bonito. La verdad que repasándolos me parece qué bonito, ¿no? Qué bonito que esté eso ahí como principios fundamentales, ¿no? De la práctica. Me encanta. sí. Mm. Mm, Bueno, la tercera rama son las asanas, que son las posturas físicas, y es por lo que empezamos practicando el método de Ashtanga Yoga. Empezamos con las asanas. ujú, Bueno, nos faltó decir que las primeras 4 ramas sí, son cosas que podemos hacer, mientras que las otras 4 ujú. son cosas que surgen por sí solas. Sí, como un resultado de trabajar lo anterior.
Ujú, Como sí, un resultado del trabajo que se hace anterior, van a venir las otras 4 como en forma un poco como de realizaciones, ¿no? Creo yo. sí, Y también, he escuchado decir que me gusta, que esto tampoco se da en orden, en plan, ¿no? Que no es un orden, sino que esto sí, se va como entremezclando. sí, Sí, porque parece que al decirlo así por orden, esta es la primera rama, la segunda tal, va a venir por orden, pero no funciona así, ¿no? Sino que se va dando todo poco a poco, ¿no? Porque porque claro, después de está asana y pranayama, que es como lo que tú venías diciendo, de ujú. que se empieza por asana, pero también por pranayama, ¿no? Porque Bueno, también pranayama tenemos realmente algunos. lo que es la respiración consciente y cuando estamos Eso, haciendo la práctica de asanas en Ashtanga Yoga, la principal atención está en la respiración, ¿no? Mantener la exacto. respiración conectada y consciente. Sí, es como ese control, ¿no? Ujú. De la respiración, no es una respiración automática, sino No, consciente, exacto, ¿no? sí. Ujú. Y luego está Pratyahara, ¿no? Que creo que es como la retracción de los sentidos, ¿no? Como hacia Ujú. adentro, ¿no? Lo entiendo yo. Sí, sí, Y que está exacto. muy interesante, sí, está muy interesante también porque yo, por lo menos en mi experiencia, se vive muy rápido, o sea, se puede sentir, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? No es Ujú, algo tan difícil de entender, ¿no? Porque es como ujú, cuando entras en conexión ahí como con la respiración y ujú. con haces los asanas y tal, pues ahí esa retracción de los sentidos va llegando, ¿no? Sí. Y luego está Dharana. Ujú. Que es la concentración, el enfoque, o sea, estar enfocado y teniendo la atención en una cosa, que esto en la práctica lo genera, ¿no? Cuando hay posturas en las que es que no puedes estar en otra cosa, ¿no? Es como Exacto, que surge, porque el método está diseñado de la forma en la que llegas a una postura mm, ¿cómo se dice? Que estoy pensando como desafía o eso, desaf desafía, ujú, que llegas a una postura que te desafía y en la que no puedes estar en otra cosa que dentro de esa postura, ¿no? total, Eso es no piensas dharana. en nada más, Ujú, sí. Luego Diana, ¿no? Que es, ujú. creo que meditación, estado meditativo, Sí, y luego Samadhi, mm, que que sería como el objetivo, aunque Samadhi, creo que es como, se entiende, una realización de como de de la conciencia, ¿no? De la conciencia del ser, ¿no? ujú, Pero creo que se distingue entre diferentes samadhis, ¿no? Cuando yo estudié, sí, por ejemplo, los Yoga Sutras y eso, sí. entonces este samadhi yo creo que es con semillas, si no me equivoco, Bueno, o no, yo como o entiendo, como de la forma en la que entiendo yo esta rama, el samadhi, ujú, es como esa sensación de felicidad y de contento y de paz, sobre todo de paz, exacto, sí, que, se, que muchas veces conseguimos con esta práctica. mm, Em, no lo veo como un estadio final de, ¿no? Sino como algo ujú, que consigo en determinados momentos y que intento mantener, ¿no? A lo largo de mi día lo máximo que puedo. Si esta qué práctica me está interesante, dando paz, para mí ese es el samadhi. Mm, totalmente. Sí, 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 sí. Además es como que vas teniendo esos destellos, ¿no? De samadhi sí, gracias a la práctica constante, ¿no? Vas teniendo esos sí, destellos pero eso, como que no, como que puede, no digo que sea así, sino que igual no tenemos que entenderlo como esa iluminación, ¿no? Que se exacto, habla, sí, sí, sí. ¿sabes? Porque al final entonces es como que parece súper utópico, ¿no? Entonces yo creo que, y también lo he escuchado, no solo lo creo yo, se lo he escuchado decir a mi maestra, ¿no? Que el samadhi último, ¿no? Como quien dice, va llegando de trabajar todo esto, ¿no? Ujú, Vas llegando cada vez más a purificar tu mente, ¿no? Y a dejarla, a ser capaz como de que esté en paz, ¿no? Y que todas esas fluctuaciones mentales que vamos teniendo vayan como desapareciendo y te vas quedando como con esa
esa parte de la mente más luminosa, Ujú, ¿no? Hasta que ujú, llega un momento en el que conectas con esa conciencia, que es lo que es el samadhi, que es lo que te da paz, ¿no? Entonces ujú, es como súper bonito y además me encanta porque ya te digo, en mi experiencia es muy palpable, no es algo místico, como te decía, de la realización última, ¿no? ujú, Es lo que tú dices, es como es el samadhi que te da la práctica, es palpable, ¿no? Todos, o sea, lo experimentamos, ¿no? ujú. Entonces es una maravilla, la verdad. Sí, Mm, sí. Charat sí, decía en una conferencia hace poco que lo más importante es estar en paz, tener paz, que esta práctica total. la hacemos para poder tener paz y me encantó. Qué bien, me encanta, me Sí, encanta. Y lo que hablábamos en un podcast anterior, ¿no? De mantener esa paz durante el día, ¿no? Y sí. te da esa capacidad, ¿verdad? Yo creo que la práctica te da la capacidad de tener mucha más capacidad, eso, de observación, perdón, por la redundancia, pero tener esa capacidad de observación y de ver cómo te van viniendo, lo que decía de esas fluctuaciones de la mente, ¿no? Y te van viniendo emociones y te van viniendo cosas y tienes, gracias a que practicas, yo creo, te vas dando cuenta y las puedes como controlar en cierto modo, ¿no? Y Ujú, gestionar sería la palabra, creo yo. Y eso es una herramienta, a mí me parece súper útil. Y sí, que puedas conseguir eso practicando asana, pues sí. es, encima, ¿no? Es que es algo que viene bien también para el cuerpo, ¿no? O sea, para tu salud en general, Ujú, pues es una maravilla, ¿no? Es que por eso creo yo que engancha tanto el Ashtanga, porque es una práctica súper completa, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Sí, Mm, empezamos, como decía antes, por asana, ¿no? Y todo el resto como que se va dando un poco solo, ¿no? Aunque sí, los yamas y niyamas son cosas que se recomiendan hacer, como que con el mm, tiempo, con tu propia práctica de asana, te das cuenta de que si no eres, que si eres violento contigo mismo o con los mm. demás, haces daño y como que la práctica te empieza a sensibilizar de una manera que quieres dejar de hacer daño, ¿no? A ti Sí, mismo y a los sí, sí, demás. sí, sí. ¿No? Y como que también como que cada vez te sientes peor si estás mintiendo, ¿no? Como que Sí, dejas de mentirte a ti mismo, dejas de mentir a los demás, ¿no? Es como que esas cosas, tal aunque cual. no las pongas, las vayas a hacer conscientemente, inconscientemente, la práctica te va como sensibilizando de una forma que vas a empezar a ser más generoso con el mundo y contigo mismo, ¿no? Como Ujú, con ujú. ese autoconocimiento. Sí. Mm, Totalmente, ese respeto, ¿no? También de como que te vas dando cuenta de la importancia de todos esos valores, ¿no? De que hablábamos de la honestidad, mm. ¿no? Y que todo tiene una consecuencia también, ¿no? Creo yo, ¿no? Como incluso siendo pensamiento sin ser acción, que eso también Sí. se dice, ¿no? No tiene por qué ser una acción, ya solo el propio pensamiento, al final esto es una práctica muy mental también Ujú, y el pensamiento tiene mucha repercusión en el propio cuerpo y por eso está guay tener la mente limpia, ¿no? Y pura, ujú, porque eso te va a llevar a tener una vida más pura. Es que es pura lógica, ¿no? O sí. sea, es lógica, sí, sí. Y más paz. Y claro, y más paz. Entonces, cuando vas entendiendo eso, porque también la práctica en mi experiencia, ¿no? La práctica de asana te obliga, que ya también lo hemos hablado, te obliga a hacer una serie de cambios en tu vida y entonces si te alimentas mejor, si tienes unos hábitos más saludables, todo eso repercute en la práctica, ¿no? Mm, Pero también la propia práctica te obliga a hacer, es como una retroalimentación, ¿no? A hacer sí. esos cambios. Ujú, Y entonces al final entras como en un estilo de vida que va hacia eso. Y yo creo que eso para mí es lo que es ser Astangi, ujú, para mí, ¿no? ujú. Y lo veo, ¿no? Con las personas que están en lo mismo, ¿no? Que es como, es una maravilla porque todos vamos hacia el mismo camino y compartimos esas inquietudes y no sé, es como un método, ¿no? Es un camino hacia eso y es un poco lo que hemos querido hablar aquí hoy, ¿no? Sí, Que, que para que la gente se haga la idea. sí. Bueno, vamos a hablar un Entonces poquito seguimos. también de dónde proviene el método, de dónde surge, Ah, sí.
cómo surge, de hecho, sí. Sí, que surge en Eh, Mysore, ¿no? sí, tradicionalmente en India, las cosas, cualquier conocimiento se transmite de maestro a alumno, lo que se conoce como parampara, ¿no? Y Ujú. entonces, en Ashtanga La Yoga es que transmisión del linaje, ¿no? exacto, el parampara es el linaje, que en Ashtanga Yoga, el Ashtanga Yoga es una disciplina de yoga, un método en el que este parampara está muy claramente definido, cosa que en otros estilos, en otros métodos ya se ha un poco difuminado y perdido, también porque pues quizás los representantes de ese estilo de yoga ya no están vivos, como es el caso Mm. de Iyengar, ¿no? Sí, Em, sí, sí. pero La bueno. verdad, sí, es como que también siempre he escuchado la frase de que el Ashtanga y otros estilos, o sea, el yoga moderno viene de Krishnamacharya, ¿no? Ujú, Pero lo que ha pasado con el Ashtanga es que Krishnamacharya, ¿no? Junto a Patabi Jois, ¿no? Que es el fundador, yo creo que se entiende, del Ashtanga Yoga, ellos diseñaron las series que se entienden como Ashtanga Yoga, ujú, y la suerte que tenemos desde mi punto de vista es que ahora Sharatji o Sharat Joyce ha seguido ese linaje, ¿no? ujú, Y sigue a nuestra generación un linaje claro, y eso para ujú. mí vale oro, ¿no? Es como que tenemos esa suerte, y a lo mejor en otros métodos pues no ha habido esa transmisión, y no Y digo, no lo sí, sé, lo desconozco, pero no lo veo yo tan claro, pero por si acaso. sí, bueno, Sí. yo no conozco tampoco muy bien otros métodos, pero bueno, creo que Iyengar también certificaba y no sé si autorizaba, pero certificaba a sus alumnos Ujú, que estudiaban con él, ¿no? ujú, Em, lo bueno de tener un linaje tan claro es como que la información que se transmite no se diluye, ¿no? Nosotros total. vamos a practicar con Charat Joyce, que aprendió directamente de su abuelo Batavi Joyce, y entonces la información que nosotros recibimos es la que está pasando desde Mm, Patavi Joyce por Charat, que él como representante del linaje ahora, pues sí, de vez en cuando pues adapta las series, hace mm, pequeños cambios para adaptarlo a la vida actual, ¿no? Porque las cosas no son ujú. iguales. La gente que venía a estudiar con Patavi Joyce hace pues 30 años no es lo mismo, 30 40 años no es lo mismo que quienes vamos ahora, ¿no? Son Sí, el estilo estilos de de vida vida va muy cambiando, ¿no? La exacto. vida moderna, Ujú. ahora es que queremos hacer tantas cosas, ¿no? Creo yo, Sí, que no se puede exigir tanto, ¿no? Yo creo, sí. físicamente. Mm, Y luego aquí quería comentar que cuando yo fui, Sarat en una conferencia habló del linaje, y dijo que como que el linaje, espero estarlo explicando bien, es mi interpretación, ¿no? Pero como que el linaje es independiente, es como un hilo conductor, como un hilo de oro, creo que dijo, ujú, que es independiente de la persona. O sea, la persona es como quien, es como como parte de ese hilo, ujú. pero es decir, no se le pone al conocimiento ese, no se le atribuyen cosas del carácter de la persona, ¿no? Por Sí. decirlo, por explicarlo de una forma, sino que es Ujú, una transmisión que es pura en ese sentido. Y fue tan bonito como lo explicó, la verdad es que me gustaría haberlo tenido más fresco para decirlo mejor, pero fue muy bonito. De hecho, lo comentamos, las que estuvimos en la conferencia, lo comentamos porque entiendes mejor lo ujú, que es el linaje, ¿no? ujú, Y no sé, creo que aquí es una de las cosas por las que creo que es bonito ir a Mysore, y es como uno de los puntos que tiene ir a Mysore. Y el ujú, que quiera a lo mejor entender mejor o vivir mejor eso, le recomiendo que vaya, que no es necesario, pero lo recomiendo por eso, porque yo sentí que entendí mucho más yendo allí, ¿no? Estando allí en la ujú. fuente. Sí. Sí, yo sí lo veo bastante claro que quien quiera practicar Ashtanga como parte íntegra de su vida, como algo, pues eso, como lavarse los dientes, Mm, creo que tarde o temprano va a sentir el llamado de ir a Mysore porque mm, tenemos la suerte de que es que
la fuente todavía está tan sí, presente, ¿sabes? Como que Sharat transmite de una manera muy, muy pura, muy bonita. mm, Y es que venir aquí te conecta mucho más con tu práctica, como que te das total. cuenta de que tenemos, ¿sabes? De lo que tenemos, lo importante que Sí. es. Le da como un valor añadido, ¿no? Sí. Que aquí que aquí no tenemos, ¿no? Es como, sí, lo tenemos, pero está más apagadito porque aquí Ujú, estamos metidas en una sociedad diferente, ¿no? sí, Y tal. Entonces, ir allí y no sé, vivir eso en primera persona mm, le da un plus y te recarga las pilas para tu práctica. Yo lo siento así, ¿no? sí, 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 Mm, sí. es una Así que maravilla. bueno, creo que ha quedado claro que Mm. nosotros recomendamos a todo el El- mundo ir a Mysore. Y luego de alguna forma entramos dentro del linaje, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Los maestros autorizados como tú o como Griselda, pues transmiten también ese linaje aquí. Y yo creo que es un papel fundamental también. Es como que en este método, creo que Mm, una parte muy importante la hacen los maestros que van a Mysore y vuelven luego a sus sitios respectivos y transmiten lo que viven allí, ¿no? Y sí, entonces también es interesante, o sea, exacto, si una persona, lo que dices tú, está dando clases y eso, jolín, pues yo creo que sí es recomendable ir para allá. sí, Mm. sí, sí. Sí, bueno, entonces Sí. seguimos que no nos pueden dar las uvas aquí. Bueno, entonces ya hemos hablado de qué significa Ashtanga Yoga, de cuáles son los yamas y niyamas y cuáles son las 8 ramas, Ujú. Del y linaje, un poco del linaje, y vamos a hablar un poquito de cómo funciona este método, ¿no? exacto. Sí, tenemos lo Está... de Tristana, ¿no? Exacto, sí. Sí, háblanos un Mm, poquito del método Tristana, Merce. sí. Tristana son como tres puntas de un triángulo, ¿no? Que es lo que por eso es trist, ¿no? Y es como, yo creo que serían como los ejes principales en los que se fundamenta la parte práctica, ¿no? Que es la Ujú, respiración, sí. la mirada o dristi y asana o postura. Y, Ujú, y a eso se le llama tristana y es fundamental, ¿no? Luego las bandas estarían aparte, los bandas, sí. que no se meten Sí. dentro de aquí. Y eso junto con las series, al final es un poco en lo que consiste nuestro día a día, ¿no? En Ujú. nuestra práctica. Sin Sí, esas el partes método, no, digamos que sí, el método no sería igual. Mm, no. El Tristana básicamente lo que viene a decir es que cuando estamos dentro de una postura, necesitamos tener el asana con estabilidad, la sí, qué respiración diferencia. calmada y la vista en un punto fijo, la mirada en un punto fijo, ¿no? Y cada asana, Efectivamente. pues se respira normalmente 5 respiraciones en cada asana, y el Ujú. punto de mirada también viene establecido específicamente para cada asana, que los drishtis son varios, son diferentes. em, y bueno, la respiración calmada. Sí, y luego está también el tema de la respiración de los vinyasas, ¿no? De Ujú, la diferencia entre las transiciones, cómo se respira las transiciones, ¿no? ujú, Que digamos que vinyasa sería la sincronización de la respiración con el movimiento, ¿no? ujú. Sí. Entonces, en las vinyasas se corresponde una inhalación o exhalación con un movimiento. Ujú, Y en asana es la quietud, ¿no? ujú, Se hacen respiraciones completas según que el asana, si son 5 respiraciones, 8, 10, ¿no? Y digamos que ahí hay también la respiración está digamos, determinada en Ashtanga, está todo claro, todo fijado, ¿no? Entonces, ujú. de hecho, es bonito porque una vez escuché también que las series son como un mala, ¿no? Sí, Que, ¿no? Que está sí, sí, unido por diferentes cuentas. Qué bonito eso, sí, ¿verdad? sí. Sí, bueno, en la Ashtanga Yoga
existen 6 series. La serie primaria, que es la que practicamos casi todo. Luego Ujú. está la advanced, no, intermediate primero. Intermedia. Ya, primary, intermediate, que es la segunda serie, y luego advanced, que son 4, advanced A, B, C and D. Exacto, Esas son sí, las sí. 6 series. Sí, a Y veces he escuchado también, no sé, como avanzada A y avanzada B, sí, Advanced como, A, ¿no? Advanced B, Advanced C and Advanced D. Esas Vale, son las 6. O sea, vale, son 1, 2 y luego 4, que son todas exacto, sí. Advanced, las Sí, siguientes pero 4. que como que se dice por letras, ¿no? Como que Sí, me, me sí, llamaba sí. la atención, sí. Como las marichas, ¿no? Por letra. Sí, sí, sí. Y bueno, y cada serie empieza con los saludos. Todas las series empiezan con los saludos al sol y con la serie de pie. Y luego tienen Ujú, una serie de posturas que son diferentes en cada serie, en cada una de las series. ujú. Y terminamos con el cierre, con los puentes y el cierre, ¿no? Sí, secuencia de puentes y cierre. Ujú. Y la forma en la que este método funciona es que uno empieza por el principio de la primera serie. No es que como, Ujú. ay, no, ay, a mí la primera serie no me gusta, voy a hacer segunda. No, No, porque además va en aumento de eso no es el dificultad, ¿no? método, para eso no es Ashtanga Yoga, eso es ya haz lo que quieras, ¿no? Un poco. Sí, Sí, exacto. sí. Sí, sí, hacer ashtangas implica seguir, estas normas, ¿no? Entonces, es como empezar por la primera serie y de poco a poco, ¿no? Y Poquito a no empezar poquito. por la primera serie completa, sino Exacto. empiezas con poquito a poquito aprendiéndote la serie, porque la idea es que aprendas la serie de memoria, para que Claro. tú puedas practicar solo, o sea, concentrándote en tu respiración, sin estar pendiente de, Ujú, ay, que el maestro, ¿no? Como que lo que diferencia el Ashtanga Yoga de otros métodos de yoga, sobre todo, es el estilo Mysore, que ujú, bueno, lo hablábamos en otro podcast, pero es cuando cada uno está haciendo su práctica a su propio ritmo en una sala con varias personas, pero cada uno a su ritmo y a su propia respiración. ujú. Em, Porque la mayoría de los estilos de yoga son clases guiadas, ¿no? En las que el maestro está mostrando qué es lo que hay que hacer y tú tienes que estar pendiente de, ¿no? Como ya salió, Sí, ya estamos haciendo esta otra postura, a ver cómo se hace, ay, no, la estoy haciendo mal, ¿no? Como que lo bueno lo especial del método de Ashtanga Yoga, de las mm, clases de estilo Mysore, es que tú ya sabes lo que tienes que hacer y te conectas mm. con tu respiración y con tu cuerpo, ¿no? Y con tu movimiento sin estar pendiente, idealmente, sin estar Sí. pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. Estás como en ti, ¿no? Entrando en ti. Es Eh, una maravilla porque te da independencia y es mm, como una meditación en movimiento, ¿no? sí, Dinámica. sí. Y que te Mm, puedes llevar esta práctica a donde tú quieras, o sea, vayas a donde vayas, puedes ujú. practicar. Haya maestro o no haya maestro, hasta donde te sabes, puedes practicar, ¿no? Exacto. Y también decir que al principio, evidentemente, el profesor te va a guiar porque no te lo sabes, ¿no? Luego Ujú, ya te vas a aprender como, digamos, la base, que es lo que decía Vivi, de saludos al sol y el final, sobre todo, y en medio todo lo que ya te ha enseñado el profesor y te ha guiado, y luego ya como se va aprendiendo más poco a poco, mm, pues tú vas a tu ritmo y a tu aire y el profesor va a estar pendiente de supervisando y ujú, en las dificultades te va a hacer ajustes o se acerca a ti a hacerte correcciones, mm, pero tú no vas a perder el hilo de tu práctica, tú vas a continuar y no tienes que estar pendiente de nadie, sino concentrarte en ti mismo pues, para que se dé lo que hemos hablado al principio de las 8 ramas, ¿no? ujú. Y así funciona. Entonces, muchas veces se ve a la gente que al principio le da importancia a muchas cositas, detallitos, no sé qué, ¿no? Como Sí, que te sí. van distrayendo, ¿no? Y entonces yo creo que una de las labores del profesor es encauzar la mente de la persona, ¿no? Mm, De que no se mm, distraiga con esas cosillas, ¿no? sí, Y bueno, en ese sentido parecemos militares, entre comillas, pero lo hacemos por un bien mayor, sí. ¿no? Sí, yo recuerdo que Griselda explicaba las series cuando la gente
sobre todo con los principiantes, ¿no? Como un sándwich, ¿no? Está el pan del principio, que Ah, es mira. los saludos al sol y la serie de Ujú. pie, que es igual en todas las series, y el pan del final, ¿no? Que son la secuencia final, y luego está Sí. el contenido del sándwich, Ah, que claro. bueno, Qué le vas bueno. poniendo el queso, le vas poniendo el tomate, la lechuga, ¿no? Así. Y esas son Ujú. como que al principio aprendes el pan del principio y el pan del final, el final final, ¿no? Las tres últimas. Sí, Y luego le vamos a ir metiendo los contenido ingredientes. dentro. Sí, Qué le bueno. vamos a ir metiendo las posturas, ¿no? Sí, el Y contenido. a medida que te las vayas aprendiendo y completando, porque al principio es aprendértelo, ¿no? Sí, Porque las sí. posturas del principio es sobre todo aprendértelas, aprender la secuencia, y luego va llegando a posturas que se van complicando cada vez más y que pues Ujú. te puede pasar que te puedas quedar un tiempo, suele pasar que te quedes un tiempo en una asana que sea más complicada para Ujú. abrir caderas, para abrir pecho, lo que sea que haya que trabajar para completar esa Ujú. asana. Gente que viene a la Ashtanga Yoga y tiene muchísima fuerza y muchas posturas les resultan súper fáciles porque tienen mucha fuerza, mientras que tienen muy poca flexibilidad. Entonces esta práctica lo que les va a hacer es trabajar la flexibilidad porque la fuerza ya la tienen. Y lo Claro. mismo sucede al contrario, hay gente que viene con mucha flexibilidad, muy poca fuerza, Ujú, pues se ujú. trabaja la fuerza en todos los viñasas, en todos los chaturangas, ¿no? Y luego hay Sí. gente que viene muy, muy fuerte y muy flexible, o gente que viene pues con muy poca fuerza y muy poca flexibilidad. Hay de todo. Esta práctica es para todo el Mm. mundo, ¿no? Cada uno va a Sí, trabajar lo que necesita en esta práctica. total. Y luego, claro, tiene mucho que ver, pues, a lo que te dedicas, cuántas horas pasas de pie, cuántas horas pasas sentado, ¿no? Porque el cuerpo igual tiene de base una base, ¿no? Pero luego también el día a día, o sea, la rutina de tu día a día, ¿no? A lo que te dedicas te va a afectar a tu cuerpo. Entonces, también está bueno, ¿no? Como tener en Ujú, cuenta eso, que, que luego, por ejemplo, una persona que está todo el día sentada y encorvada, pues le va a costar bastante mm, abrirse, ¿no? ujú, Y así, entonces, lo guay de esta práctica es usar esa herramienta para compensar también, ¿no? Esos ujú. desequilibrios que vas teniendo según tu estilo de vida. Sí, Y luego también es importante decir que para que nosotros en Ashtanga las clases guiadas no son para principiantes, ¿no? Desde el primer día. claro. Para principiantes cuando ya se lo saben y se saben las capas esas del sándwich, ¿no? Y, ¿no? Y Sí, entonces, y ahí cuando ya tienen claro el principio y las fundamentales, ¿no? Más o menos, ya pueden ir claro. a la guiada. Es que por eso no existen clases de prueba en Ashtanga Yoga. No es como, vengo un día a Mm, una clase de prueba, porque no es claro. que el maestro, porque el Ashtanga Yoga no se puede probar un día. El Ashtanga Yoga Mm, se tiene que probar, pues como decía Ana Hollis en su entrevista, denle un mes, mm, ¿no? O incluso más, denle más, ¿sabes? Como los sí, beneficios de esta práctica, aunque quizás con una sola práctica ya lo puedas sentir, como fue el caso de Griselda, ¿no? sí. Pero hay gente que no, y yo, por ejemplo, lo sentí a la tercera clase, ¿no? Como, wow, esto Ujú, es, ¿no? ujú, Pero porque ya me había comprometido a que iba a venir 2 semanas, ¿no? Si yo claro. quizás solo hubiera venido un día, yo no estaría haciendo esto ahora mismo, hablando Sí, sí, de sí, mi sí. práctica, hablando de la Ashtanga Es que Yoga, ¿no? O tal enseñando Ashtanga cual, Yoga. tal cual. Por eso, en una clase no se puede. Primero, porque el profesor no te va a enseñar mucho si solo vas a venir un día. Es que no es clase guiada. El profesor tiene que dedicarte tiempo para que te aprendas la secuencia. Para venir Mm, un día, no es la energía que va a invertir ese profesor en ti, no vale con venir un día. Hay que venir, pues mínimo 2 semanas y probar, ¿no? Y ujú, luego también no vale con practicar 1 o 2 veces por semana. Quizás te haga bien físicamente venir a practicar, pero para eso también puedes hacer cualquier otro tipo de yoga, ¿no? Este método funciona porque lo integramos en nuestra vida como algo que hacemos a diario. Es que lo recomendable es 5 o 6 veces a la semana.
Vale que Ujú. por cualquier motivo alguna vez no puedas, pero menos de 4, no sé, no lo recomiendo. Sí. Yo, claro, yo creo que también hay que ser flexible en el sentido de, pues lo que tú decías, hay circunstancias, hay un día que a lo mejor no puedes, tal, épocas y tal, pero también lo decía en alguna entrevista, no sé si ha salido, espero que sí, pero decía, no se puede, creo que sí, lo decía Carola, ¿no? Bueno, que no se puede soltar algo que no se ha cogido, ¿no? Un hábito que no se Claro. ha cogido. Mm, Entonces, cuando ya tienes el hábito y ya tienes establecido el método, mm, integrado el método y tal, pues a lo mejor ahí hay que saber ser flexible, ¿no? sí, Pero no digo de practicar menos días, sino de practicar igual menos o, bueno, pues sí, utilizar sí, las herramientas que, ¿no? que vas adquiriendo. sí, Pero de entrada tiene que ser una cosa constante y con, ¿no? Como con una sí, consistencia. De hecho, es lo que dicen los Yoga Sutras, que son un poco la base teórica de esta práctica, ¿no? sí, Entonces, que es de donde se saca el tema de las 8 ramas del yoga, ¿no? ujú, Entonces, en las Yoga Sutras dice eso, dice una práctica constante y me parece que decía sostenida en el tiempo. sí. Mm. Satudirga Kala, Nairantarya, Satkara Oh, Sevito. Mi favorito. wow. Ah, sí, no sabía. Sí. Qué guay. Qué bien que te lo sepas. Y de hecho, ay, ¿qué iba a decir yo? Ay, se me Ahora fue de la cabeza. te dejé descontrolada Sí, con que me sé el me sutra que dejaste me dijiste. total. Qué maravilla, ¿no? Parecía que estaba preparado. Si me dices otro no me lo sé, ¿eh? Es que ese es el que, ¿sabes? Bueno, Como que el que a mí yoga, me marcó, el de sí, la yoga chitta nirodha, ¿no? ya, Ese es otro, ¿no? Ese ya, sí, pero, sí. El yoga pero es el tampoco. cese de las fluctuaciones de la mente. Exacto. Que de hecho Sí, los Yoga Sutras son una lectura súper recomendada, pero también es muy densa, ¿no? Para a lo mejor un principiante, pero sí es verdad que yo creo que también en algún momento, si lo que sí. decíamos, si esta práctica sientes que es tu, que conecta contigo y que quieres integrarla en ti, también es interesante leer los Yoga Sutras o hacer algún curso. Bueno, de hecho Sí. yo hice curso de Yoga Sutra aquí en Mysore, pero no, solo lo que hacíamos era solo cantar los sutras, ni siquiera aprender el significado, solo cantar los sutras. Y porque aquí, bueno, creo que lo hablamos en algún otro episodio, ¿no? De la energía del cantar, del chanting, de los mantras, del sánscrito, ¿no? Que no Mm. hace falta entender tampoco. De hecho, Sharad, ¿no? Como dicen en Ashtanga Yoga, 99% práctica, 1% teoría. Es que lo mismo en el chanting, ¿no? Es como, no hace falta entender mentalmente todo, ¿no? Como que hay una energía que se siente, no es necesario Mm. entender por qué pasa todo, por qué sentimos esto, que nos gusta mucho racionalizarlo todo, ¿no? 100%, Sí. sí, Hoy tuve sí, una sí, mala sí. práctica, ¿por qué? ¿Qué significa una mala práctica primero, no? Para empezar, Sí, ¿no? Porque también no deberíamos de juzgar nuestra práctica por que un día estemos peor o mejor, ¿no? Pero como que eso, que queremos como siempre poner sí, la sí, sí, darle una mente en cosas explicación. que quizás no tenemos por qué Como saberlo todo. Sí, 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 100%, y como buscarle una explicación a cada cosa. O sea, yo reconozco que es una de las cosas que me ha enseñado esta práctica, ¿eh? Y también cuando fui a Mysore entendí también Mm, mucho eso, ¿no? Conectarme más con la intuición, con la devoción, ujú. con, con la energía, ¿no? Y no tanto con ¿y por qué está pasando esto? ¿Y qué tengo que hacer para cambiarlo? Ya, Y no, y tal, no, no, es como, ¿tú te crees que un animal, por poner un ejemplo, está pensando, o sea, evidentemente no tiene esa capacidad intelectual, ¿no? Pero disfrutan, ¿no? De los buenos momentos, sí, lloran cuando tienen que llorar, pero no sé, no están, no, como que yo no creo que causa racionalizan sufrimiento, nada, claro, no, no no, pueden no. racionalizar y eso Sí, sí. causa sufrimiento. Entonces, oye, pues mira, me siento mal, pues vale, lo exteriorizo, pero ¿por qué tenemos que arreglarlo todo? Esa obsesión, ¿no? De, de, Y es de que de querer esa arreglarlo manera, todo. sí, es que así es como se ve en la esterilla, se ve tu vida. O sea, tú estás practicando Claro, y ya se ve lo que está pasando en tu vida. Y lo mismo al revés. O sea, tú llegas
a una postura en la que estás incómoda o llegas a emociones en las que estás incómoda, que no te sale, que no consigues lo que quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Saltarte esa postura? ¿Qué quieres hacer? ¿No hacerla? No voy a Sí, practicar porque hoy no me va a salir Maricha Sanadé. No, pero es lo que claro, queremos, ¿sabes? Un poco es como lo que nos sale. total. Es la vida. En la esterilla vemos cómo somos en la vida. Sí, Y sí, sí. verlo en la esterilla nos ayuda a la vida. Qué Claro. bonito. Sí, súper. Y además, es guay cuando lo empiezas a sentir por las primeras veces, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta, yo creo que ahí es cuando empiezas a recurrir a leer cosas, ¿no? Porque te empiezan a pasar cosas y le quieres como poner ese nombre también, ¿no? A mí me pasó eso. Empecé a sentir, pues eso de repente, pues la frustración. Luego de repente a lo mejor pues alguien te dice, la maestra o alguien te dice, no, pero bueno, pues intenta ser más amorosa o tal, yo qué sé, no sé, como que empiezas a entender mucho esos patrones que tienes, que te hacen sufrir, y entonces una cosa te va llevando como a la otra, ¿no? Y te va creciendo, se va como desarrollando en ti las ganas de profundizar en qué pasa aquí, ¿no? Es como, entonces empieza a llegar ese afán, por decirlo de alguna forma, de autoconocimiento y tal, o sea, como que, pero no hay que buscarlo, ¿no? Yo creo, no es en plan lo que hablábamos, es un poco lo mismo, no hay que ir, ay, no, me tengo que leer, yo soy yoga y me tengo que leer los Yoga Sutras. No, yo creo que es algo que va a salir, que tiene que salir natural, ¿no? Como que va llegando, como fluir un poco con lo que va surgiendo. Entonces, bueno, como que sí es importante saber o es bonito saber que, por ejemplo, cada serie tiene su objetivo también o está diseñada de una forma, ¿no? Por ejemplo, estaba yo pensando ahora mientras hablaba de que la primera serie se llama Yoga Chikitsa, ¿no? Que es Ujú, como para purificar y una limpieza, ¿no? ujú, Entonces entiendo que las posturas están diseñadas así, con ese fin. Pero eso creo que está genial saberlo, ¿no? Pero que tampoco nos tenemos que obsesionar como con ese tipo de cosas, sino como practicar y punto, ¿no? Como ujú. practica y todo llega, ¿no? Que es la Sí. famosa frase. Y luego, y ya está. Y entonces esa sería mi recomendación, ¿no? Como Ujú, para un principiante, también mm, eso, la práctica te va dando esas respuestas y te va enseñando el mm. camino, ¿no? Entonces no ser como no tener esa ambición también, que es uno de los llamas y ni llamas de querer algo, ¿no? Sino practicar con constancia y seguir las directrices y todo va Mm. llegando. Sí, y yo también creo que es importante recordar que este método tiene unas normas, ¿no? Que es eso, pues si no consigues hacer una asana, pues ahí te quedas, ahí la trabajamos y bueno, que ahí habíamos hablado ya en otros episodios que, bueno, hay excepciones, pero que el método funciona porque está diseñado de una manera que nos hace desafiarnos en algún momento siempre. Entonces, Sí, no es, el método no es, esta postura no me sale, me la salto. Esta postura no me sale, no la hago, ¿no? No, el método funciona porque aquello que necesito trabajar, lo voy a trabajar. No solo hablando de manera física, no, de manera emocional, porque todo esto nos trae emociones, ¿no? El quedarte parado en una postura te da impaciencia, te da frustración, comparas con otros. Todo esto son cosas que nos sirven, que nos hacen ver cómo somos, que nos sirven para relacionarnos con la vida de otra manera, más consciente. Entonces, importante practicar, totalmente, Vivi. practicar Ashtanga Yoga, practicar el método de forma tradicional con un maestro que, pues, a ser posible, siga la tradición, a ser posible que viaje a Mysore, si es autorizado, pues bien, mejor, porque eso significa que tú también podrás ir a Mysore por haber practicado con un profesor autorizado y practicar con Charat. Así que, bueno, esa es mi recomendación, que si quieres practicar Ashtanga Yoga y experimentar cómo funciona este método y cómo se siente, es pues venir con un maestro autorizado o no Ujú. autorizado, pero que viaje a Mysore, que tenga una práctica diaria
disciplinada. Totalmente, que valore la práctica personal también, ¿no? Que me refiero que no haya dejado de practicar porque, Sí. no sé, como que en la Practice what you práctica preach. uno, sí, en la práctica es donde uno se trabaja a sí mismo, ¿no? Y donde puedes también ver lo que sucede para también saber luego cómo transmitirlo, ¿no? ¿No? Ujú, Si no, si mm, dejas de practicar, te desconectas con eso mm, y me parece a mí que, ¿no? Porque mucha gente que se mete en el día a día de ser profesor de yoga y se olvidan de su propia práctica. Y a mí mm, me parece que en Astanga eso también lo tenemos muy claro, ¿no? Que lo primero es nuestra práctica. ujú. Y luego también ahora escuchándote estaba pensando que efectivamente, ¿no? Totalmente de acuerdo con que hay que seguir el método como es para que funcione, porque es lo que vemos que, o sea, nosotros lo vemos en otros referentes, ¿no? De, que llevan muchos años practicando, que funciona, lo podemos experimentar en nosotros mismos. Ujú. Y además es que dentro del método tradicional también hay muchas formas de adaptar, me refiero, la práctica a Sí, todas las sí, sí. circunstancias. Es decir, que haya unas normas, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero recalcarlo, ¿no? Que haya unas normas no quiere decir que seamos rígidos en cuanto a luego adaptar la práctica. Entonces, no sé, me parece que a veces es una pena que se entienda el ashtanga como algo tan rígido y tan como con todas esas connotaciones negativas que escucho de otras personas, que Ujú. además muchas de esas personas practican ashtanga, pero lo adaptan, ¿no? O lo hacen como a la suya, ¿no? Y yo, Entonces no es a ver, Ashtanga. claro, yo lo digo, con respeto lo digo, jolín, la práctica, o sea, no sé, como que echo de menos un poco más como de humildad, ¿no? Pero no porque crea que esas personas se creen por encima, sino que desde fuera me parece que si ya hay gente que tiene mucha experiencia, ¿no? De muchísimos años, como Sharat Joyce, ¿no? Y tal, y otros maestros que lo aprenden como es y funciona, no, me pongo en el lugar, ¿quién soy yo para decir, hago esto de tal manera o de la otra, ¿no? Como que atrevimiento, o sea, eso lo veo como un atrevimiento, ¿sabes? Porque digo, Sí, pero bueno, oye, que cada uno, y yo entiendo también que la gente a veces se pueda confundir, porque también es verdad que hoy en día hay muchas opciones, muchísimas claro. opciones, y entonces, pues puedes decir, cualquier cosa es astanga, ¿no? Pero por eso creo que también está guay que hayamos definido un poco lo que es o como nosotras nos lo han enseñado y Sí, dentro de la tradición, y creo que también enseñamos o demostramos que no es rígido, o sea, que no es negativo, ¿no? Que las no. normas sí, pero también con compasión, ¿no? Y con adaptando todo a la persona, ¿no? Es un poco lo que yo Sí, quería dejar claro. sí, para evitar las confusiones, acudir a maestros que reciban la información por ese hilo dorado que decía Sharat, Sí, ¿no? Que nos contaba Merce, es lo más adecuado. Es, si quieres practicar Ashtanga Yoga y aprender el método tradicional, el que por mi experiencia funciona, pues ujú, busca un profesor que lo transmita tal exacto. cual. Y aquí está, así como es el Ashtanga Yoga tradicional, el que quiera, el que le guste y que conecte, que lo coja, ¿no? Exacto. Genial. Y Ujú. el que no, como decía también una de las entrevistadas, que le ponga otro nombre, tal, para que Claro, no se genere confusión, ¿no? Por lo menos a mí eso me parecería sí, respetuoso. Y cada uno con lo suyo y es perfecto y de hecho es genial que sea así porque evidentemente no todo el mundo conecta con lo mismo, ¿no? claro. Pero sí es bonito respetar las tradiciones, creo yo, como son y que el que no quiera que no lo haga, pero que no se aprovechen, entre comillas, del nombre de Astanga y para enseñar otra cosa, o sea, ¿no? O sea, eso Sí, me que no lo parece, desde critiquen mi punto de vista, si, vamos. si no lo critiquen si realmente no le han dedicado esa práctica diaria continua durante un muy largo tiempo, como hablan los Yoga Sutras, ¿no? Que Mm, realmente para poder saber si algo funciona o no, no te vale solo un mes. claro. No, es que ni Sí, siquiera un mes. Pero y bueno, si encima lo practicas a tu manera, ininterrumpidamente, sin constancia, ¿no? mm, Cuando te apetece y crees que has practicado Ashtanga, ¿sabes? No, porque has hecho la primera serie de Ashtanga,
creo que eso también da lugar a error, ¿no? Es como, a ver, ya hemos explicado lo que significa practicar Ashtanga. Si tú no has hecho la primera serie, no es hacer la primera serie de Ashtanga, practicar Ashtanga, ¿no? Practicar Así Ashtanga que, es practicar el método, no la serie. exacto, Que eso la serie sería es como hacer parte del un método. deporte. No, sí, es como cogerte cualquier serie de yoga, o inventarte una serie, ¿no? Te puedes Claro, inventar una la serie y estás secuencia, haciendo una serie y ya está, ¿no? O sea, si practicas la primera serie de Ashtanga Yoga, pero un día practicas la primera serie de Ashtanga Yoga, un día practicas Yin Yoga, un día practicas que no creo, o sea, no estoy diciendo que sea algo que malo, esté mal. pero Exacto, no estás haciendo el método. El método de Ashtanga Yoga funciona por exacto. practicar lo mismo durante Mm, un tiempo prolongado de forma ininterrumpida. O sea, todos los días, sí, 5 o 6 veces por semana, claro, practicamos lo mismo cada día. Y en lo claro. mismo que practicamos cada día hay una diferencia tan grande cada día. O sea, no es que, sí, o sea, yo sé que yo mañana me voy a mi esterilla y hago mi práctica y sé las asanas que voy a hacer. Posiblemente, a no ser que me esté demasiado cansada, pero Claro, normalmente sé lo que voy a hacer, pero nunca sé sí, lo que me voy a encontrar. ¿Se exacto, entiende? exacto. Sí, ¿no? Y con lo que hay, y el trabajo está ahí, ¿no? En gestionar eso que te vas encontrando, ¿no? Sí, Mientras practicas. Si tú huyes de eso porque, ay, no, yo estoy cansada, voy a hacer gym, te ya, pierdes esa magia, ¿no? Ese sí. trabajo que al final es justamente porque intentamos huir de las incomodidades, ¿no? Y Mm, queremos como que siempre, mm, siempre estar bien y como evitar, ¿no? Vivir en los mundos de Yuppie, como quien dice. sí. Pero justamente la Astanga creo que somos personas que entendemos que no todo en la vida siempre es luz, ¿no? Sino que a veces Mm, hay oscuridades, pero gracias a enfrentar esa oscuridad podemos llegar a la luz, ¿no? claro. Y que la práctica es una herramienta que también nos ayuda, sobre todo en esas situaciones. Exacto. Sí. Bueno, pues yo creo Bueno, que ¿no? Hasta aquí el sí. episodio y esperamos que les haya servido, que si no conocían el método, pues lo hayan entendido un poquito mejor. Y si Ujú. tienen alguna duda y alguna cosita, pues nos pueden escribir, que estaremos encantadas de responder, ¿verdad, Vivi? Sí, sí, sí. Bueno, Ujú. muchísimas gracias una vez más por escucharnos y bueno, la semana siguiente seguimos maizoreando. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. maizoreando. Satta jump in the air.